Buenos días a todos y todas. Tengo el placer de iniciar la Semana Palestina en Boab con este evento titulado De la Palestina histórica a la bantustanización de hoy, las oportunidades perdidas. Al lado de, pues como ya conocemos, uno de los mejores especialistas en este país, en la región del Medio Oriente y Norte de África, quien también es oriundo de esta región, el doctor Sidan Serawi. El doctor Serawi es licenciado en Comunicación por la Universidad de Argel, maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales de París, al igual que maestro y doctor en Ciencia Política por la UNAM. Es también especialista en Prospectiva Estratégica y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2. Entre sus múltiples obras, pues encontramos Islam y Filosofía, Introducción al Pensamiento Islámico, 2019, y además Los Procesos Mundiales Contemporáneos, 2019. Finalmente, es necesario mencionar su colaboración en obras en conjunto, tales como en el libro Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, 100 años de disciplina, con el capítulo Del golpe de Praga a la caída del muro de Berlín, Guerra Fría y bipolaridad, entre muchos otros. Doctor Serawi, un placer recibirlo en esta ocasión inaugurando la Semana Palestina en Boab. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, primero por esta presentación y también por haberme invitado a este evento que espero que va a tener mucho impacto. Muchas gracias. Dada la bienvenida, quisiera entonces iniciar con la Nakba. ¿Qué es la Nakba y por qué tan importante, tanto para con el pueblo palestino como para su causa, así también como para conmemorarla? Así que antes de darle la pauta al doctor Serawi, intentaré hacer un recuento de los daños y el por qué también titula a esta serie de eventos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la recién creada ONU aprobó un plan para partir el mandato británico de Palestina en dos estados, un estado judío y otro árabe. Se asignó el 55% del territorio para los judíos, siendo apenas estos en ese tiempo el 33% de la población, además de conformar este número por los recién llegados tras la guerra. Para el estado árabe se constituía aproximadamente el 45% y Jerusalén se convertiría en capital de ambos estados, administrada como zona internacional. 3 años después, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declara su independencia, de la cual entre sus secuelas, pues fue el primer enfrentamiento que ya todos conocemos, el primer enfrentamiento bélico, hoy conocido como la Primera Guerra Árabe-Israelí, de ese mismo año. El resultado de la guerra, beneficioso para los israelíes y catastrófico para los árabes, fue, entre muchos, el estallido de la violencia y la expulsión forzada y masiva de palestinos quienes habían vivido allí por más de un milenio, a países vecinos como lo son Líbano, Siria y la entonces Transjordania. Para ese entonces, Israel ya poseía el 78% de la Palestina histórica y se haría paulatinamente y con el paso del tiempo casi del resto, de manera coercitiva en los años subsecuentes. Pero entonces, dentro de todo esto, entra la prerrogativa, ¿qué fue la Nakba? Bueno, precisamente la Nakba fue esta deportación masiva, este éxodo masivo de palestinos hacia otros países. Esta deportación que fue todo menos pacífica, considerada también limpieza étnica. Una de sus cuestiones principales a la hora de debatir qué es la Nakba fue que no fue el resultado de la guerra. La Nakba fue un acto deliberado y sistemático necesario para la creación de un Estado nuevo, en este caso un Estado judío. Si hablamos en números, tenemos que entre 750,000 y 1 millón de palestinos fueron expulsados por las fuerzas israelíes tan solo de 1947 a 1948. 7 millones de refugiados y desplazados hasta 2009, localizados en países circundantes, viviendo como refugiados en campos de refugiados. Más de 400 ciudades devastadas y destruidas hasta sus cimientos para su reconstrucción y repoblamiento por población judía. Todo edificio, toda mezquita fueron demolidos para impedir el regreso de sus propietarios palestinos y sin contar a los millones que viven tanto dentro como fuera de las fronteras israelíes bajo un sistema que el sur de África lo conoció muy bien, de apartheid. Un apartheid político, económico, social y también cultural que le podríamos añadir mucho más rubros. Ahora, la Nakba, ya para concluir, no terminó en ese momento. La Nakba la vemos a diario, continúa hasta el día de hoy. La vemos, por ejemplo, en la forma de un robo continuo por parte de Israel de tierras palestinas para los asentamientos ilegales.
en la destrucción de viviendas y tierras agrícolas, en la revocación de los derechos de residencia, las deportaciones, los brutales ataques militares como los ocurridos en 2014, como los ocurridos el día de ayer, y la negación del internacionalmente reconocido derecho del retorno a millones de personas que por historia, sangre, costumbre y tradición les es merecido y que todavía tienen que vivir en este sistema violento de apartheid. Finalmente, vemos cómo este muro y en general los muros existentes dentro del Estado de Israel, pues también se han convertido en símbolo en este régimen político coercitivo de apartheid. Yo con eso me quedo y le doy la palabra al doctor Serawi. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están ahorita escuchando, viendo esta charla. Bueno, definitivamente, como lo acabas de mencionar, Jorge, bueno, el 15 de mayo se conmemora esta dramática Nakba, que voy a regresar después por este punto, pero es interesante hacer un estudio retrospectivo. ¿Por qué hemos llegado a esta bantunización o bueno, bantustanización de la Palestina histórica? Bueno, pues si así más vamos a empezar con la presentación. Dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir. ¿Me puedes habilitar, por favor? Sí, claro. Listo. Bien, muchas gracias. No, sigue diciendo, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, ya. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. De la Palestina histórica, la bantustanización, bueno, del territorio, como dice el título de esta serie de charlas, son las oportunidades perdidas. Bueno, ¿por qué oportunidades perdidas? Realmente a lo largo del siglo XX, inclusive el siglo XXI, hubo muchas oportunidades, o para lograr una paz, o para ganar una guerra, o simplemente para conservar territorios, pero parece ser que casi siempre los países árabes han dejado pasar estas oportunidades. Y el resultado está muy claro, ¿eh? De un territorio casi verde, es decir, poblado casi por puros palestinos, con judíos, no digo israelíes, porque en este momento eran simplemente judíos, primero asentados en Jerusalén y con una pequeña migración, como lo podemos ver en estas manchas blancas en el primer mapa. Paulatinamente tenemos el plan de partición, lo que quedó después de la Primera Guerra y la situación de hoy. Bueno, aquí se habla del 2000, hoy es más catastrófica. O sea, prácticamente podemos decir que lo que queda como territorio palestino son algunos enclaves y por eso se habla de la bantustanización, porque son como bantustanes, lo que existió en Sudáfrica, estos pequeños territorios aislados que le permitía a Sudáfrica tener un control. Y está pasando lo mismo. Cisjordania no tiene una continuidad. Bueno, los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina no son territorios que tienen una continuidad geográfica, como lo podemos ver,
y esto obviamente es imposible administrar. Si lo vemos con un mapa con la bandera palestina, podemos ver cómo esta bandera fue desapareciendo. Bien, empezamos por la Palestina otomana. ¿Existía una Palestina en la época otomana? No, no había Palestina. El nombre de Palestina existió bueno, siempre fue un nombre histórico desde la época romana. De hecho, el nombre Palestina en árabe es Filistín, y esto Palestina a lo mejor no nos recuerda nada, pero cuando digo Filistín, nos recuerda a los filisteos, porque los palestinos dicen, somos filisteos, o sea, nosotros estábamos allá antes que los judíos o los hebreos. Pero durante el Imperio Otomano estaba un motasarifato de Jerusalén. Motasarifato, bueno, el Imperio Otomano tenía varias categorías de provincias. Estaban los vilayatos, el vilayato de Alepo, de Beirut, de Siria, que eran provincias, y después había Sanjak, el Sanjak de Derzor, una ciudad probablemente la más importante del mundo. Seguramente ustedes no lo saben, pero es la más importante del mundo, porque allá nació mi mamá. Es una broma. Y el Mutasarifato de Jerusalén, el Sanjak y el Mutasarifato, son territorios que dependen directamente de un enviado otomano, mientras que los vilayatos tienen una cierta autonomía. Entonces, como podemos ver, realmente esta Palestina histórica, como la conocemos hoy o la conocemos durante el Imperio Británico, pues no estaba en el Imperio Otomano. Lo que sí se va a crear, cuando se crean los mandatos, aquí nada más está el mandato sobre Palestina, estaba el mandato sobre Siria, el mandato sobre Líbano, etcétera. Se va a crear, se va a reinventar o darle al nombre palestino un nombre concreto. Siempre se llamaba Palestina, pero no se usaba porque los propios habitantes de esta región no se decían palestinos, se decían árabes, simplemente. Y esto fue la Palestina histórica. Pero la Palestina histórica existió durante 3 años, porque en 1923 Gran Bretaña decide separar a las 2 regiones, separar la parte oriental, y obviamente la va a entregar a el hijo del jerife de la Meca, a Abdullah, y se va a crear Transjordania, como está el nombre, que en 1950 pasa a ser Jordania, cuando el rey anexa Cisjordania y convierte su país en Jordania. Y del otro lado tenemos el territorio que ya se va a conocer como Palestina. Esta separación fue importante porque Gran Bretaña va a decidir esta división para crear un reino, el reino de Transjordania, pero prohibido a la inmigración judía. Los judíos podían inmigrar solamente en la parte occidental, lo que vamos a conocer como la Palestina histórica. Esta fue la primera pérdida territorial, que muchas veces no se menciona. Cuando uno habla de Palestina, siempre se habla de la Franja de Gaza, del territorio palestino, y se nos olvida que la Palestina histórica también tenía otra parte. Y esto también explica por qué durante muchos años, muchas décadas, el gobierno israelí siempre decía, nosotros ocupamos una parte de Palestina, pero los palestinos tienen su territorio, que es Jordania. Claro, esto también se explica porque los palestinos hasta el día de hoy viajan, la gran mayoría, obviamente, con documentos jordanos. O sea, Jordania sigue siendo
o por lo menos sigue ofreciendo el pasaporte jordano a los palestinos, y en particular cuando Cisjordania era un territorio jordano. Entonces, tenemos primero este primer punto, que ni los árabes ni los palestinos quieren replantearlo. Cuando la OLP, cuando los palestinos piden su territorio, se refieren solamente a la parte occidental. El primer plan de partición, claro, a lo largo de los 20, de los 30, los problemas se han agudizado, sobre todo a partir de 1936, cuando hay un levantamiento, lo que se conoció como la revuelta palestina, que en realidad no se llamaban ellos mismos palestinos, eran árabes. De hecho, cuando Gran Bretaña pide la formación de un órgano con quien poder negociar, los palestinos van a crear el Alto Comité Árabe y no lo van a llamar palestino. Pero cuando se da este levantamiento de 1936, Gran Bretaña está muy preocupada y quiere poner fin a la crisis de la Palestina, ahora sí vayamos a denominar Palestina, a este territorio, y van a mandar a la Comisión Peel, que va a proponer el primer plan de partición árabe. Como lo podemos ver, este plan de partición le da un pequeño territorio al norte a los judíos, una zona bajo control británico, que es la zona verde, y una gran parte a los palestinos. Claro, este plan de partición se da en un contexto histórico favorable al movimiento árabe o al movimiento palestino. El rechazo árabe, el rechazo palestino a esta propuesta va a conllevar la promulgación del Libro Blanco de 1939, que va a prometer la independencia total de Palestina en manos de los árabes. Esto fue realmente un éxito árabe o un éxito palestino. Aquí es difícil realmente separar lo árabe de lo palestino, porque aunque obviamente hay una posición de los árabes de Palestina, y así se llamaban los árabes de Palestina, porque no se veían separados del resto. Hay un éxito político, hacer que Gran Bretaña reconozca el derecho de los árabes de Palestina, y por eso este famoso Libro Blanco. Yo diría, fue el único éxito árabe o palestino durante todo el conflicto. ¿Por qué se dio el Libro Blanco 1939? Los ruidos de guerra están empezando a oírse. Hitler está prometiendo la independencia de los países árabes, la independencia de Palestina, prometiendo que si los árabes se unen al proyecto de la Alemania nazi contra Gran Bretaña, contra Francia, Alemania va a apoyar la independencia. Este temor de Gran Bretaña de tener que luchar no solamente contra la Alemania nazi, sino contra todo el mundo árabe, conlleva precisamente a este Libro Blanco. O sea, es una estrategia. Gran Bretaña va a ceder frente a las presiones árabes para evitar este acercamiento. Claro, todo el mundo se acuerda de los viajes que hacía el famoso mufti de Jerusalén a Berlín, la entrevista con Hitler. No es que el mufti era pro-nazi, simplemente Alemania se había convertido en un país que planteaba el apoyo a los árabes. Pero desde este famoso Libro Blanco, la catástrofe o la Nakba, como se llama en árabe, va a estar
va a ser permanente. Yo diría, no hubo una Nakba, hubo varias Nakba, aunque históricamente, cuando se habla de la Nakba, se refiere a 14 de mayo de 1948. El fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué va a conllevar? Pues va a conllevar un cambio en la geopolítica global. La gran potencia de la época, Gran Bretaña, deja de serlo. Dos nuevas grandes potencias van a emerger, la Unión Soviética, los Estados Unidos de América, y son los que van a decidir el futuro de la región. Contrariamente a lo que se cree, el país que más va a presionar para el plan de partición de Palestina no son los Estados Unidos, sino la Unión Soviética. La razón, el movimiento sionista es un movimiento de izquierda y para los soviéticos, el movimiento palestino liderado por un religioso, el Mufti, y con el apoyo de monarquías, la monarquía hashemita de Jordania, la monarquía de Egipto, la monarquía de Irak, pues son regímenes retrógradas. Y por la lógica de Stalin de la época, tenemos que apoyar un movimiento de izquierda, el movimiento sionista, y esto explica el fuerte respaldo de la Unión Soviética para el plan de partición. El plan de partición, como ya lo mencionó Jorge al inicio, pues va a dividir el territorio, ya no como lo propuso Peel en el 37, sino de una manera muy desventajosa a los árabes de Palestina. El 56% del territorio, como lo podemos ver aquí en verde, para la población judía. El resto, alrededor de un 43% para los árabes de Palestina, lo que tenía que conformar Palestina. Y si no cuadra el 100%, porque está el territorio de Jerusalén, que se plantea bajo la administración de las Naciones Unidas por ser la sede de las 3 religiones monoteístas del mundo. Claro, allá la mano del Vaticano, creo que era muy fuerte. Y este plan que los judíos aceptaron, obviamente, porque les daba una mayoría, fue rechazado por los árabes. Y no, el problema no es que que fue rechazado, sino que los países árabes sí confiaron. Dijeron, bueno, son 600,000 judíos. Nosotros somos más de 30 millones en la época. En la época había alrededor de unos 12 a 15 países árabes independientes. Tenemos una superioridad numérica. Vamos a aplastar a los 600,000 judíos. Los vamos a echar al mar, como se decía en la época. Pero tampoco, no se prepararon para la guerra, pero tampoco se prepararon diplomáticamente. Los países árabes, los países musulmanes, no hicieron lo que podríamos llamar estos movimientos diplomáticos, no trataron de convencer o incluso comprar, ¿por qué no?, a ciertos países. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos compró a varios países para votar. El caso más típico fue el caso de Fiji. Antes de empezar la votación, el gobierno norteamericano mandó a una delegación a la embajada del estado de Fiji, trajeron a los representantes de Fiji, claro, con un apoyo económico para que puedan votar. O sea, sí hubo una maniobra muy sucia que se ha manejado, pero los países árabes no han hecho nada. No se prepararon para la guerra, no se prepararon diplomáticamente, confiaron que el derecho internacional estaba de su lado, confiaron que su superioridad numérica va a aplastar a cualquier plan de partición, y el resultado fue este plan de partición, que ya lo hemos comentado. Pero el problema
es que la primera guerra árabe-israelí, mientras que los israelíes, aquí sí hablamos de israelíes, porque el 14 de mayo ya se crea el Estado de Israel, lo que eran los judíos pasan a ser, porque antes no había un Estado. Los israelíes, los judíos se habían preparado durante toda la primera mitad, o sobre todo a partir de mandatos sobre Palestina, a una confrontación con los países árabes. La Hagana era un verdadero ejército bien armado, bien entrenado. Los palestinos eran voluntarios que se combatían entre ellos mismos, que no había una visión común. Lo más claro era la rivalidad entre los distintos, no solamente palestinos, por ejemplo, el Quetli, que era un sirio que combatió en Palestina, tenía una visión muy distinta de los palestinos de Palestina, y esto conllevó a que hubo una falta de coordinación, pero también hubo una falta de coordinación entre los propios países árabes. Mientras que Egipto mandó, bueno, una parte de sus tropas, tampoco hubo una movilización general, Jordania estaba negociando con el recién formado gobierno de Israel para que el gobierno israelí reconozca a lo que va a quedar y que lo que se va a conocer como Cisjordania como territorio jordano. Entonces, desde el inicio había traiciones. Y el resultado de la Primera Guerra, esta famosa Nakba, la catástrofe, va a ser seguida por un proceso de limpieza. Pero tampoco este proceso de limpieza es un proceso que el Estado de Israel ha realizado al 100%. Los historiadores o la nueva corriente de los historiadores, porque claro, todos los libros que fueron escritos hasta hace unos 20, 25 años, pues han manejado este discurso de la limpieza étnica de Israel. En realidad, los nuevos historiadores dicen, no, en realidad hubo 3 motivos o 3 procesos. Podemos decir que la tercera parte de los palestinos fueron expulsados directamente por el Estado de Israel. El ejército israelí agarró a los palestinos y los llevó a la frontera. Esto sí, fue una limpieza étnica muy, muy clara. Pero también podemos decir que otra tercera parte fueron los palestinos que, temerosos de ser exterminados, como lo fue los exterminios, por ejemplo, de Deir Yassin, esta masacre de un pueblo palestino por la Irgun Zvi Leumi, el movimiento de Menachem Begin, bueno, que después Menachem Begin va a ser el líder de este grupo, pero Jabotinsky, que en ese momento era la extrema derecha del movimiento sionista, pues esta masacre va a conllevar que muchos palestinos decidan por voluntad propia de salirse. Hay una guerra, hay masacres, mejor me voy de este territorio. Entonces, la tercera parte fue expulsada, una tercera parte salieron porque había un temor por su vida, obviamente, y la otra tercera parte fue los que salieron porque los países árabes les dijeron, ustedes sálganse, los soldados egipcios, jordanos, nosotros vamos a entrar y vamos a limpiar este territorio de los judíos. Es decir, esta promesa que los ejércitos árabes iban a hacer el trabajo, iban a limpiar, o como se manejaba en ese momento, echar a los judíos al mar, es la que explica esta tercera parte que ha salido. El resultado fue una catástrofe, fue una Nakba. Israel se queda con el 78% del territorio. Esta Jerusalén como territorio internacionalizado desaparece. Los palestinos se quedan con el 22% en lugar del 43% que les fue prometido.
Segunda Nakba, aunque la Nakba para los palestinos se refiere solamente al 14 de mayo del 48, yo diría que hubo otra Nakba que probablemente fue más desastrosa en la mente de los países árabes que el 48, la guerra de los 6 días. ¿Por qué? Porque en 6 días Israel aplasta a los países árabes, aplasta a Egipto, aplasta a Siria, Jordania, simplemente la sacan de Cisjordania, e Israel ya no solamente va a ocupar los territorios palestinos, es decir, Cisjordania y la Franja de Gaza, que habían quedado como no ocupados. Bueno, la Cisjordania fue anexada por Jordania y la Franja de Gaza administrada por Egipto, sino que también van a ocupar todo el Sinaí y las alturas del Golán. O sea, un territorio que va del sur del Líbano hasta el Canal de Suez. Lo importante es que esta guerra tan rápida, como dirían los alemanes, un Blitzkrieg, o sea, una guerra relámpago, va a demostrar que la solución a la cuestión palestino-israelí no estaba en manos de los países árabes. Y claro, Palestina ya no existe después del 67. Los palestinos, aunque sí había nacido la OLP, bueno, la OLP nació, pero nació como una organización pro-egipcia, pro-nacerista, pero se dejó en manos de Nasser la solución de la cuestión palestina. Nasser y los líderes árabes decían que el problema palestino no es un problema palestino, es un problema árabe. Es un problema de la nación árabe. Lo que se vio en esta guerra de los 6 días es que realmente dejar el problema en manos de Nasser, sobre todo de Nasser, porque era él la principal figura, fue la segunda catástrofe de los palestinos. Ahora sí, se quedaron sin territorio. Uno puede decir, bueno, ¿por qué no crearon un Estado palestino en este momento que va a poder tener un respaldo internacional, una protección internacional? Pues no lo crearon, porque creyeron que y sobre todo porque los países árabes, sobre todo Egipto, decía, no se puede crear un Estado palestino en un territorio disminuido. O el Estado palestino va a crearse sobre el 100% del territorio o no se va a crear. Y los palestinos tomaron esta misma posición que conllevó precisamente a esta pérdida total de los territorios. La cuarta guerra, no hablé de la guerra del 56, porque realmente no hubo un cambio geográfico. La guerra de octubre del 73. Nuevamente podemos ver que dejar el tema palestino en manos de los países árabes fue el principal error. Si bien es cierto que la guerra del 63 fue una guerra muy importante, mientras que el 67 dejó un sabor de derrota a los países árabes, un sabor de invencibilidad de Israel frente a los países árabes. La guerra del 73 va a cambiar la geopolítica de la región. Egipto y Siria logran romper las defensas israelíes, sobre todo la famosa línea Bar-Lev que se había erigido en el Canal de Suez, y entran a territorio que eran árabes, porque realmente no penetraron a lo que es lo que fue en este momento, bueno, sí, el territorio israelí. Pero, ¿qué buscaban los países árabes? Egipto en realidad no buscaba derrotar a Israel. Lo que buscaba Egipto era dar un gran golpe, mostrar que el país no estaba derrotado
porque en las condiciones del 67, obviamente Egipto no podía negociar, porque era negociar en unas condiciones de inferioridad y en estas condiciones no se puede negociar. Se acepta las condiciones del vencedor. En cambio, la guerra del 73 creó una situación que algunos discuten, no, es que Israel hizo una contraofensiva, no, los países árabes tenían la ventaja, no importa quién tenía. Las dos partes, los países árabes, Egipto en particular, decían que habían ganado la guerra. Israel decía que había ganado la guerra. Y estas condiciones son las que permitieron que los dos países pudieron sentarse a negociar. Y como ya sabemos, va a conllevar al famoso reconocimiento de Israel por parte de Egipto, al plan de paz de 1978. Es decir, Egipto se olvidó de la cuestión palestina, negoció porque Sadat, que ya en este momento era el presidente, quería generar un ambiente de paz en la región para poder recibir inversiones extranjeras. ¿Y qué pasaba con los países petroleros? Los países petroleros también participaron en la guerra, no enviando soldados ni armamento, pero sí financiando la guerra, pero muy rápidamente se dieron cuenta que la guerra podía tener otros objetivos, el precio del crudo. Los países petroleros árabes empiezan un boicot, reducen su producción de petróleo de un 10%, boicotean a Estados Unidos y a Holanda, y muy rápidamente el petróleo que estaba alrededor de $2.8 el barril, pasó a $12, o sea, se multiplicó por 4, y los países petroleros se le olvidaron el tema palestino. El tema central para los países petroleros es el tema del precio del crudo. ¿Y qué pasa con Palestina? Pues deja de ser el centro del problema. O sea, una guerra que se supone que era para liberar a Palestina, termina con dos objetivos muy distintos. Uno, para Egipto negociar con Israel, y para los países petroleros el precio del crudo. Así que el tema palestino fue un tema que se había dejado de lado. Pero otra de las consecuencias de esta guerra de los 6 días, a partir del momento que Israel ocupó la totalidad de Palestina, también se va a anexar los altos del Golán. No se va a anexar Cisjordania, pero sí se va a anexar los altos del Golán hasta 1981. Se va a anexar a Jerusalén, la parte oriental de Jerusalén, que estaba en manos de los palestinos, y se empieza el proceso de los asentamientos. Es decir, un proceso de una pérdida continua y permanente de tierras que no ha terminado hasta el día de hoy. El gobierno israelí sigue ampliándose. De hecho, hoy está toda la pugna alrededor de Jerusalén. Hasta Biden criticó a Netanyahu con este nuevo proyecto, pero podemos decir que paulatinamente se han ido construyendo asentamientos. Y el resultado es lo que tenemos aquí, una bantustanización. Aunque se negoció con la OLP, aunque se creó una autoridad nacional palestina, es obvio que la autoridad nacional palestina no tiene un control real, porque tiene un control de unas manchas territoriales que no le permiten ni establecer un Estado funcional, ni lograr resolver los problemas de los palestinos. Y el principal problema está claro, es el transporte. Podemos imaginarnos
un palestino que vive en Yatta, esta mancha verde al sur de Cisjordania, y tiene que ir a Jenin, todo al norte, en realidad es una distancia no más de unos 80 kilómetros. Pero para recorrer 80 kilómetros, si tiene verduras, si tiene productos perecederos, para recorrer estos 80 kilómetros, puede tardar 5 días, una semana, 15 días, en función de la voluntad de los retenes israelíes, que simplemente pues dejaban a los camiones, a los vehículos esperando, y cuando decidían, bueno, ahora sí pueden pasar, pero no es un solo retén, son decenas de retenes que los palestinos tienen que franquear, tienen que atravesar para poder realmente ir a otra parte del territorio. Y esto es uno de los dramas actuales. Pero también lo que explica la no resolución del problema es la falta de cohesión de los palestinos. Aunque jamás ganó las elecciones del 2006, la negativa de la OLP de reconocer la victoria de Hamas, que se suma a la negativa de Israel, de Estados Unidos, etcétera, ha conllevado que el territorio palestino tenemos dos entidades: la Franja de Gaza, controlada por Hamas, y Cisjordania, o lo que queda de Cisjordania, controlada por la OLP. Pero ¿qué ha pasado con Hamas? Desde que Hamas tuvo el control de la Franja de Gaza, empezó a utilizar sus famosos cohetes Qassam. Yo digo, bueno, si uno quiere destruir, que lo haga bien. Si uno quiere infligir un golpe, que lo haga bien. Si tomamos el ejemplo de Hezbollah, cuando Hezbollah atacó a Israel desde Líbano, lo atacó seriamente. Y todo el país estaba durante varios días, varias semanas, bajo la presión de los cohetes de Hezbollah, porque eran cohetes reales, cohetes de fabricación rusa, algunos fabricación iraníes, y que sí causaron mucho daño a Israel. En cambio, los Qassam, por ejemplo, el primer ataque en Sderot, el 28 de junio de 2004, fueron 2 muertos, que fue toda una serie de cohetes. De junio de 2004 a diciembre de 2008, 16 muertos. O sea, en 8 años de ataques que fueron centenares de cohetes, simplemente Hamas logró 16 muertos. O sea, algo ridículo frente a la cantidad de cohetes que se lanzó. Y esto simplemente porque Qassam es de fabricación de Hamas y tiene poco poder de destrucción y no tiene ningún sistema de orientación. No son cohetes inteligentes. En cambio, la invasión israelí del 27 de diciembre para responder precisamente a estos ataques, al 18 de enero del 2009, centenares de palestinos murieron en la Franja de Gaza y miles fueron heridos. O sea, hubo una desproporcionalidad en los ataques. Pero claro, Hamas seguía enviando a sus famosos Qassam. ¿Cuál es la situación de hoy? Israel de hoy. ¿Quién está ganando esta carrera? Hoy día Israel, en particular bajo la presión de Donald Trump, Israel tiene relaciones diplomáticas, ya se habían firmado con Jordania, se había firmado con Egipto anteriormente, y con Donald Trump, con Netanyahu, el gobierno actual, se firmaron relaciones diplomáticas con Marruecos, con Sudán, con los Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, y muy probablemente dentro de poco va a ser con Omán y Arabia Saudita. Es decir,
que ya aislamiento de Israel en el mundo árabe. ¿Y esto qué significa? Significa que paulatinamente los países árabes están aceptando a Israel, dejando de lado el apoyo a los palestinos. Claro, la cuestión palestina cada vez es más y más marginada. Y es claro, el problema palestino no es un problema de los países árabes, es un problema de los palestinos. Y los palestinos parece ser en los 60 lo habían entendido cuando se creó el Fatah, pero paulatinamente fueron dejando de lado esta visión, jamás recibiendo armamento de Irán, por ejemplo, y dejando de lado la verdadera lucha. Si me quedo aquí, pues uno diría, pues ya los palestinos están perdidos. No hay salida. Y sí, si siguen con la misma lógica hasta el día de hoy, no hay salida. Si siguen con esa división entre la OLP y Hamas, no hay salida. Si siguen contando con el respaldo de los países árabes, no hay salida al problema. ¿Hay una salida? El fundamentalismo islámico, en el caso de Hamas o Irán, demostró su incapacidad. Hamas no pudo hacer nada y lo único que hizo Hamas es reforzar la negativa tanto israelí como de los países occidentales, Europa y Estados Unidos. O sea, dio una justificación. En lugar de pensar en el tema palestino, se pensó en lo que llaman el terrorismo de Hamas, y esto obviamente reforzó la posición de Israel, que se presentaba como una víctima de los cohetes. La nación árabe quedó como un mito. La nación árabe murió hace décadas. Yo diría murió cuando el fundamentalismo islámico desplazó a esta idea de la nación árabe. La resistencia armada, la OLP creó en ella, la abandonó en el 1993 cuando se firmó los acuerdos de Oslo. Jamás sigue pensando que puede haber una solución armada con estos cohetes Qassam, que realmente no han servido para nada. Porque si realmente eran cohetes destructivos, probablemente la posición de Israel hubiera sido muy distinta. Pero como son cohetes que no han conllevado grandes destrucciones, es obvio que no tiene cabida la resistencia armada. Tiene que repensar. Por eso lo que yo propongo, la salida es la resistencia política y la lucha diplomática. Y en segundo lugar, actuar desde dentro de Israel. ¿Qué significa esto? La ofensiva diplomática. Jamás tiene que dejar este discurso radical, que no le ha servido de nada. Y lo único que sirve es justificar los ataques israelíes. No solamente dejar ese discurso, sino acercarse a la OLP y los dos presentando un frente común con una mayor presencia a nivel internacional, con una imagen moderada, ya que dejen de lado esta imagen del guerrillero con las armas o de estos cohetes que realmente no han servido a nada. Una estrategia que siempre se ha utilizado es el crecimiento poblacional acelerado. Mientras más niños palestinos estén naciendo, más dificultan a Israel la anexión de estos territorios. También los países tienen que recurrir al derecho, tanto el derecho internacional como el derecho israelí. Funciona el derecho israelí, aunque está muy influenciado, tiene un sesgo político, pero también está funcionando. Tiene que dejar la resistencia armada y pensar en una resistencia pacífica, como lo han hecho, por ejemplo, en la franja de Gaza, cuando los civiles se acercaron al muro y empezaron a manifestar, porque esto atrae al mundo. Y tenemos que recordar que las decisiones los da el mundo occidental. Viene de Estados Unidos, y lo que impacta
en la mente de los americanos, en la mente de los europeos, es ver una resistencia pacífica a las mujeres, a los niños, y voltear la imagen. Las víctimas somos nosotros, los niños, las mujeres palestinas. La víctima no es Israel. Y claro, lo que tienen que hacer, incrementar el rol de las ONGs y un mayor acercamiento a los movimientos israelíes pacifistas, que ya se había empezado a hacer, como Paz Ahora, por ejemplo, que había nacido después de la masacre de Shabra y Shatila. En síntesis, tienen que dejar estas divisiones entre los palestinos, crear un frente común, un programa común y sobre todo basado en una nueva estrategia, una estrategia para impactar a nivel internacional, para impactar a nivel interno y dejar de lado este discurso radical que realmente ya parece ser que no tiene ninguna cabida. Pero también hay otra estrategia, la lucha dentro de Israel. Es interesante ver que en las elecciones del 23 de marzo pasado, el voto palestino-israelí mostró su importancia. De hecho, el propio Netanyahu empezó a negociar con un partido islamista, no el partido moderado de los árabes israelíes, el partido islamista Ram de Mansur Abbas, para incluirlo en la coalición y lograr crear una coalición mayoritaria. Obviamente, lo que le ofreció al partido islamista no fue del agrado de Mansur Abbas y no se logró. Pero el hecho que trató de invitar a un partido islamista muestra la importancia. En realidad, los árabes israelíes pueden hacer mucho más. En las elecciones del 2020, el partido Lista Conjunta, que reunió a todos los árabes israelíes, logró 15 escaños en la Knesset, una Knesset de 120 escaños, y se convirtió en la tercera fuerza política del país. Si los árabes israelíes se movilizan y votan de una manera más contundente, el partido árabe o israelí, palestino-israelí puede convertirse en la segunda fuerza política en Israel. ¿Por qué? Israel es un país muy dividido. Ya estas elecciones con el 40-45% de los votos que había en la época, tanto para el laborismo como para el Likud, ya no existen. En el 2020, el Likud tuvo 36 escaños. El partido de Benny Gantz, bueno, azul y blanco, tuvo 33, pero el Joint List o la lista unida de Ayman Odeh, el único partido palestino árabe que se presentó, logró 15 escaños. Como podemos ver, aplastó a muchos de los partidos y partidos que, por ejemplo, el laborismo, que tuvo 7, el laborismo ha tenido 40-45 escaños, gobernó a Israel durante mucho tiempo. Pero esto fue en las elecciones del año pasado, del 2020. En las elecciones de este año, como ya lo mencioné, no se repitió esta votación, porque los árabes se separaron en dos grupos. La lista conjunta del mismo Odeh, que tuvo 6 escaños, y el RAM de Abbas, que tuvo 4. Es decir, dividiéndose, cayó drásticamente la presencia árabe. Pero a pesar de esto, como ya lo he mencionado, Netanyahu invitó a RAM. Pero si vemos el número de escaños de los partidos, el Likud cayó a 30. El segundo partido
que probablemente va a ser el futuro gobierno, que es el Yesh Atid, tuvo 17 votos. Los árabes tuvieron, los palestinos israelíes, tuvieron 15 votos. Con 2 votos más o 3 votos más, claro, si hay una votación de los palestinos árabes más contundente, podrían haberse convertido, a lo mejor no van a crear, no van a poder lograr una coalición para gobernar, no. Yesh Atid lo puede hacer porque es un partido judío y obviamente muchos otros partidos pueden participar. Pero si los árabes logran su éxito del año pasado, 15 votos, sería un partido de bloqueo de cualquier coalición. Y en esto pueden negociar con mucho más facilidad con cualquier coalición israelí. ¿Cuál es el programa de la lista árabe unida? Fin de la conquista, establecimiento de un Estado palestino. Es lo que necesitan. El abandono de las armas de destrucción masiva, las bombas nucleares, una ley que reconozca a los árabes de Israel como una minoría nacional, una enmienda de la ley de retorno que asegure a los refugiados palestinos y sus descendientes la posibilidad de regresar, lo pueden lograr si su rol en el gobierno de coalición es decisivo. Pueden imponer su programa. A lo mejor no todo, porque la ley de retorno la veo muy complicada. La lista conjunta. Bueno, no voy a leer todo, pero aquí simplemente voy a leer el penúltimo punto: recuperación del proceso de paz para buscar una solución definitiva al conflicto palestino-israelí, que incluye el fin de la ocupación israelí de Palestina y la creación de un Estado de Palestina cuyas fronteras coincidan con la línea verde, o sea, la línea de 1967, y la derogación de la ley del Estado-Nación, porque esta ley reconoce el carácter judío de Israel y obviamente esto conlleva a los palestinos como una minoría de segundo nivel. El futuro de Palestina. Con 1.8 millones de árabes en Israel, el 21% de la población total, no puede entenderse por qué tienen tan pocos diputados. Pueden llegar hasta 25, 26 diputados, o sea, convertirse en un partido realmente de mucho peso en la Knesset. Claro, tienen que unirse y no dividirse. Se unieron el año pasado, este año se dividieron. Parece ser una constante, como decimos en el mundo árabe, los árabes se pusieron de acuerdo, un acuerdo histórico, en nunca estar unidos. O sea, lo único que se pusieron de acuerdo es no estar unidos. Y lo vemos, ni los árabes israelíes están unidos, ni los palestinos de Cisjordania, bueno, los palestinos de los territorios ocupados están unidos, ni los países árabes están unidos, etc. Pero dejemos los países árabes, pensemos en los palestinos. Estrategia, los palestinos pueden lograr mucho más de lo que han logrado hasta el día de hoy. Dentro de los territorios ocupados, pero sobre todo dentro del propio Israel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Serawi. Más que nada quisiera yo hacer también una pequeña retroalimentación con lo que es la causa palestina y todos los obstáculos que esta tiene. Y me gustaría mucho abordar el tema de la unidad.
Yo también creo que la unidad es vía para alcanzar todas las proezas que pueden encontrarse bajo los límites de acción. Este mismo régimen político que sufren los israelíes, también lo sufrieron los sudafricanos y en general las poblaciones en África del Sur bajo el régimen político de apartheid, que duró también su buen tiempo, y fue mediante una serie de acciones, pero sobre todo la unidad y también el trabajo de personajes como Mandela, ya sea Winnie o Nelson, Oliver, entre muchos otros, y en general lo que se logró, pues que se alcanzó este final de este régimen, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante el subrayarlo. La unidad, la cohesión y la concertación de un determinado Estado, pues le permite al gobierno en turno o al régimen en turno el poder pelear por lo que por lo que se está buscando, ¿no? Para alcanzar estos objetivos. Hay muchos casos y con la causa palestina también considero que la división entre estas dos principales facciones y entre las que más están, pues sí ha generado que la causa flagele y pues que no alcance, digamos, un resultado pese a todos los sufrimientos que el pueblo palestino ha sufrido, valga la redundancia, en los últimos años. Yo también quisiera resumir mi pequeña retroalimentación con la participación de los vecinos árabes en el conflicto palestino. Sí, tengo que decir, al igual que usted, que todo el mundo ha metido mano y poco se ha resultado positivamente. Y quisiera también yo sacar a la escena bajo esta tesitura un poema de Mahmoud Darwish, que finalmente es, digamos, nos cuenta en primera instancia la historia de José el Soñador, el cual es traicionado por sus hermanos, y bueno, ya conocemos esta historia. Pero en segunda instancia también nos relata en este, que es uno de sus poemas más famosos y que yo lo tomo de mi clase de Medio Oriente, pues la historia de los palestinos con sus naciones hermanas. Y el poema dice así: soy Yusuf, padre. Mis hermanos no me quieren, no me desean entre ellos, padre. Me agreden, me lanzan piedras e insultos. Quieren que muera para hacerme un panegírico. Me han cerrado la puerta de tu casa, me han echado del campo, han envenenado mis uvas y han destrozado mis juguetes. Cuando la brisa ha acariciado mi pelo al pasar, me han envidiado y se han revuelto contra mí y contra ti. ¿Qué les he hecho yo, padre? Las mariposas se han posado sobre mis hombros, las espigas se han inclinado hacia mí, y los pájaros han volado sobre mis manos. ¿Qué he hecho yo, padre? ¿Y por qué yo? Tú me has llamado Yusuf, y ellos me han arrojado al pozo y han acusado al lobo. Y el lobo es más clemente que mis hermanos, padre. ¿Acaso he ofendido a alguien cuando he dicho que he visto 11 astros, el sol y la luna, y que los he visto posternados ante mí? Y así termina este poema. Bien. Um, Bueno, Jorge, aquí hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieres que las conteste o abrimos una sesión de preguntas directamente con el micrófono. sí, claro. ¿Le parece si le leo las que hay en el chat y a la postre le damos la participación a nuestro público? Claro. Le voy a leer entonces la primera. Es de nuestra compañera de Yanira. Ella dice, quisiera saber si la posición de los países árabes de abandonar a Palestina tiene que ver con la influencia estadounidense a través del buró israelí y la presión que éste ejerce en el Congreso estadounidense. Bien. Bueno, sí hay un poco de esto, pero definitivamente no tenemos que todo vincularlo a la presión norteamericana o a la influencia que tiene el AIPAC, que es el lobby judío en los Estados Unidos. Sí, esto ha funcionado mucho durante el gobierno de Trump, pero yo creo que también los países árabes han tomado decisiones. La decisión de Egipto de reconocer, de
bueno, de reconocer a Israel en el 78, pues tenía como objetivo simplemente Egipto estaba en una crisis económica, ya el apoyo de Arabia Saudita no era suficiente, y claro, firmar una paz con Israel es recibir inversiones extranjeras. ¿Qué funcionó? Claro que sí, hasta la crisis de la primavera árabe. El caso de Jordania. Jordania, ¿por qué firmó una paz con Israel? Bueno, la firmó porque la OLP ya la había firmado en el 93. Bueno, no una paz, sino el acuerdo de Oslo. En 94, Jordania también. Pero, ¿por qué la firmó Jordania? Porque la condición era que Israel otorgue a la monarquía hashemita, o sea, la monarquía jordana, el control y la administración de la famosa explanada de la mezquita del Domo, o sea, la parte central donde están las mezquitas en Jerusalén. O sea, quien maneja, quien tiene el control, no son los palestinos, sino que es Jordania. Jordania tiene la responsabilidad de la administración. Entonces, ahí realmente hubo un interés muy directo de los países árabes. En la actualidad, bueno, ¿por qué hubo este cambio, este giro que se ha dado en el mundo árabe? Si bien es cierto, hubo la mano de Estados Unidos, de Donald Trump en particular, que apoyó de una manera abierta a Israel y a los países del Golfo, también hay otro elemento. Hoy día, para Arabia Saudita, para los Emiratos Árabes, para Bahrein, para todos estos países, el problema palestino ya no es esencial. La cuestión palestino-israelí pasa en segundo lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo principal, el que está amenazando a estos países, por lo menos es la visión que ellos tienen, es Irán. ¿Por qué es Irán? Porque en Siria Irán está apoyando a Bashar al-Assad. En Líbano Irán está apoyando a Hezbollah. En Irak Irán está apoyando al gobierno mayoritario chiita. En el Yemen Irán está apoyando a los Houthi, o sea, los chiitas yemeníes. Y esto, obviamente, si yo estoy en Arabia Saudita, si yo saudí, digo, ah, caray, estoy rodeado por elementos favorables a Irán. Si el Hamas se convierte en pro-iraní, que lo es, obviamente, claro, lo que voy a hacer es pegarle duro, primero a los palestinos, para que evite que Hamas o la OLP se acerquen a los iraníes, pero también le voy a pegar duro a los países o a los riesgos, y esto fue el caso de Bahrein. Cuando hubo el levantamiento popular en Bahrein, las tropas saudíes entran y aplastan el levantamiento. Cuando se pide a los países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, es decir, las 6 monarquías del Golfo, y Qatar se niega. ¿Por qué se niega Qatar? Qatar tiene muchos intereses con Irán. Hay una reserva de gas que comparten. Qatar siempre tiene que negociar con Irán por el precio del gas. No puede enemistarse con Irán. Y claro, cuando Qatar decide no participar en este bloqueo de Irán, pues van a bloquear a Qatar. Todo esto lo que quiero aquí enfatizar es que hoy por hoy estos países no les interesa la cuestión palestina. Para ellos el problema palestino ya es un problema de los palestinos de Israel. Lo que les interesa es bloquear a Irán y combatir a Irán. Y esto es lo que explica. Entonces, claro, si esta es la posición de estos países y Israel tiene un interés, obviamente, el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel es natural. Y ya se empezó a dar. No hay un reconocimiento diplomático, pero ya el hecho que Omán, que los Emiratos Árabes, que Bahrein hayan reconocido a Israel, es muy probable que lo haga también
Arabia Saudita. Y claro, si Israel tiene el mismo objetivo, debilitar a Irán, esto les interesa a estos países, no les interesa la cuestión palestina. Ok, continuamos entonces con nuestros demás invitados. ¿Alguien que alce la mano y quiera participar en vivo? Adelante, Adrián. Parece ser que hay un problema de sonido. O no le pico al sonido. Abigail está alzando la mano con gusto. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Abigail. Muchas gracias. Un gusto estar hablando nuevamente con usted. Mi pregunta va dirigida precisamente a ese desinterés. Quisiera ver si se pudiera analizar una proyección de las consecuencias que habría de la desaparición del Estado palestino. Es decir, como vamos viendo que se dan dando las cosas, si llegáramos a ese escenario, me quiero imaginar que el desinterés de los demás viene a que no ven una consecuencia directa de esto. Nosotros como internacionalistas podemos ver que vaya a existir algún impacto, además de que quede únicamente dentro de un libro de historia para estudiar más adelante. Así es, totalmente de acuerdo contigo. El hecho que hay bueno, el desinterés realmente no es un desinterés, están defendiendo sus intereses nacionales. Arabia Saudita no tiene un desinterés, tiene su interés nacional. Y si su interés nacional es no respaldar a los palestinos, acercarse a Israel para combatir a Irán, lo van a hacer y lo están haciendo. Lo mismo vale para los emiratíes, lo mismo para los bahrainíes, etcétera, etcétera. Por eso lo que yo planteé al final de mi charla es que los palestinos tienen que enfocarse a ellos mismos. Tienen que resolver sus propios problemas. Mientras estén divididos, la OLP combatiendo al Hamas, Hamas lanzando cohetes contra cohetes que no sirven en realidad. Tenemos que estar... Yo no entiendo el Hamas, no es un movimiento serio. Nunca han pensado que estos cohetes son cohetes casi de juguetes. ¿Cuántos han matado? El primer ataque, que fue un ataque masivo, mataron a 2. Los 4 años siguientes que lanzaron centenares de cohetes, mataron a 16. O sea, realmente no son cohetes que puedan doblegar al Estado de Israel. Si vemos el caso de Hezbollah, y lo mencioné, en la guerra del 2006, del famoso verano del 2006, Hezbollah doblegó a Israel. Los israelíes estaban de rodillas frente a Hezbollah. Hubo miedo en Israel porque los cohetes Katyushkas de Hezbollah llegaban casi al 80% del territorio de Israel. Eran cohetes muy destructivos. Entonces, si hacemos una guerra, o la hacemos bien o no la hacemos. Yo creo que está claro. Bien. Entonces, bueno, regresando al caso palestino. Si los palestinos no se unen, entre ellos la OLP Hamas, para presentar una posición común, pero ya dejen de lado esta oposición, que la guerra, la lucha armada hoy día no sirve, no tiene la fuerza contra Israel, está claro, ¿sí? Y pasar a otra fase, pasar a una fase diplomática, presentarse en una fase de moderación, luchar conjuntamente con las ONGs, usar el derecho. El derecho muchas veces sirve. Muchos palestinos han logrado bloquear el Estado de Israel usando el derecho israelí, porque les querían confiscar la casa. O sea, esos son métodos pero es una parte. La otra parte, y para mí es fundamental, los palestino-israelíes. Y digo palestino-israelíes para diferenciarlos de los palestinos de Cisjordania y Gaza, unirse también. El año pasado mostraron, unidos lograron 15 votos, 15 escaños. Divididos, este año lograron 10.
y pueden lograr hasta 25, 26 escaños, si realmente hay una visión muy coherente, una unidad entre ellos, y ponerse una plataforma mínima común. La plataforma mínima puede ser la paz y la creación de un Estado palestino, para no tener choques entre ellos. Y después pues, se pueden pelear entre ellos como todos los partidos políticos. Pero si ponen un objetivo común, que es la creación de un Estado palestino en las fronteras de la famosa línea verde, y si logran tener 25, 26, o inclusive probablemente judíos, israelíes judíos pueden también votar, porque si hay un solo objetivo, que es este objetivo de una paz, muchos judíos israelíes podían votar también en favor de este partido. Y de esta manera pueden convertirse en la segunda fuerza política del país, un partido con un peso en la Knesset, un partido que puede hacer avanzar sus propuestas. Porque, por ejemplo, la ley de retorno, yo creo que es una mala estrategia, porque no es el momento de plantear la desaparición de esta ley. Porque es una ley muy compleja, hay mucha discusión, y obviamente los israelíes temen esto, porque la ley de retorno es invitar a 3 millones de palestinos que regresen a Israel y nadie va a estar de acuerdo. Pero si hay un programa muy corto, muy claro, somos un partido político, pero lo único que queremos es la paz. Y la paz implica 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Esto yo creo que podría hacer avanzar mucho más la cuestión palestino-israelí que cualquier otro discurso o otra política que haya en este momento. Muchas gracias. Gracias. Listo, continuamos con alguien más que quiera participar. Bueno, en lo que se animan, yo tengo 2 preguntas. La primera va a una cuestión que es muy ambivalente y muy polémica, muy relativa. En su opinión, ¿existe un Estado, y remarco la palabra Estado, palestino constituido? Y mi segunda pregunta es, ¿qué tan importante o qué tanto impacto tienen los más de 135 reconocimientos por parte de Estados miembros de la ONU a Palestina? Muy bien, Jorge, yo creo que son 2 preguntas claves, definitivamente. El Estado palestino. Ni los propios palestinos han declarado la creación del Estado palestino, porque saben que es una declaración inútil. Han tratado algunas veces, se ha hablado de si se crea o no, y es obvio, sí hay países que reconocen al Estado palestino, pero obviamente es una ficción, es una ficción. Yo creo que la posición de México es la posición más congruente, es una oficina de la OLP, yo diría que tendría a ser una oficina de los palestinos de Palestina, pero bueno, si los propios palestinos no están unidos, pues no lo va a hacer México. O sea, definitivamente no hay Estado palestino, no hay un Estado palestino, ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina puede otorgar pasaportes. Todavía los pasaportes que usan los palestinos son los jordanos, es el pasaporte jordano en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿de qué Estado? Si lo ponemos en términos de lo que hoy se habla, es un Estado fallido, si podemos llamarlo Estado. O sea, realmente no hay Estado palestino, no hay Estado palestino. Hay 2 territorios palestinos, 2 territorios que están en pugna entre sí. Es un Estado, si lo podemos llamar Estado fallido, un Estado en conflicto. Mientras que los palestinos no se ponen de acuerdo para presentar un frente común, van a hacer el juego de Israel. ¿Y por qué el juego de Israel? Porque Israel siempre va a presentar jamás este movimiento terrorista que nos está lanzando cohetes, y obviamente a nivel internacional es grave, está violando el territorio israelí,
tenemos que reconocer, pero esto lo está violando con un armamento realmente ridículo, inútil, estos famosos cohetes Qassam. Si los propios palestinos están divididos, obviamente que Israel no va a buscar una reconciliación entre los palestinos, va a buscar que esta división se amplíe más y más. Y esto no lo han entendido los palestinos. Y es una lástima, es una lástima. El segundo eran los reconocimientos. Sí, el segundo punto de los reconocimientos. Sí es importante, aunque tenemos que recordar que hay distintos niveles de reconocimientos. La ONU reconoce a la OLP, un movimiento como observador en la ONU, que fue realmente un éxito. No integraron la OLP dentro de los miembros. Es un observador en la ONU. ¿Es un éxito diplomático? Sí, pero que no tuvo consecuencias por la propia división de los palestinos. Hay 135 países que reconocen a la OLP, algunos a nivel de embajada, sobre todo los países árabes, otros a nivel de una representación de una oficina palestina, como el caso de México, pero la cuestión es, ¿quiénes son los países que reconocen a la OLP? Los principales países europeos no reconocen a la OLP. No le dan este estatuto. Estados Unidos tampoco. Y claro, si Estados Unidos, los principales países europeos, ¿qué significa el reconocimiento de 135 países? Y esto lo vemos claramente en la ONU. Una resolución que condena a Israel puede tener 191 países que la apoyan. Si dos países, como siempre ha habido dos, uno Israel, que no cuenta, y el otro Estados Unidos. El veto norteamericano hace que cualquier resolución, si es dentro del Consejo de Seguridad, no puede pasar. Si es dentro de la Asamblea General, es una resolución que no tiene una efectividad. Entonces, realmente el hecho de tener tantos reconocimientos no sí hizo avanzar la cuestión palestina, definitivamente que sí, pero no es decisivo. No es decisivo. Lo que tienen que entender los palestinos, tienen que trabajar más dentro de Estados Unidos. Hay una gran comunidad árabe. El problema es que están divididos también. Están divididos. Cuando yo visité, hice un trabajo sobre los lobbies en Estados Unidos. Claro, uno sabe que los lobbies más importantes, no me van a decir que es el lobby judío, que no es cierto. Los lobbies más importantes es el lobby de los jubilados, porque manejan algo como 40,000 millones de dólares, que los manipulan, bueno, los meten a trabajar, bueno. Pero hablando de los lobbies políticos, visité el lobby, el AIPAC, el American Israeli Political Action Committee, que es el nombre oficial del lobby, unas oficinas impresionantes. Un piso entero, decenas de personas trabajando allá. Claro, muy amables, me recibieron, les expuse, bueno, el objetivo de mi investigación, etcétera, etcétera. Y después fui a visitar al lobby, al Arab American Political Action Committee. Había tal vez 8 personas en la oficina. Era un departamento, sí, en el centro de Washington, pero muy poca gente. O sea, uno dice, bueno, si los árabes hay millones de árabes en Estados Unidos, no me acuerdo la cifra, pero creo que debe haber unos 3 millones, algo por el estilo, no tienen un lobby de peso. Y no lo tienen. Y no lo tienen, no lo tienen. Entonces, allá se ve claramente que si no hay un gran esfuerzo de trabajar adentro de Estados Unidos, ¿sí? Y esto los países árabes hubieran podido hacerlo y no lo han hecho. No lo han hecho. Porque se han concentrado
a sus intereses y no a promover un lobby árabe para defender los intereses de los países árabes. Claro, no podemos pedir que los intereses de un Nasser en la época o de un Saddam Hussein en la época era el mismo que la monarquía de Arabia Saudita o la monarquía de Marruecos. Es claro, eso no puede existir. No puede haber un solo lobby que defienda los intereses de los países árabes, porque no hay los intereses, sino que cada país tiene sus propios intereses. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Anímense, por favor, porque esas oportunidades no son de todos los días. Berenice Loreto alzó la mano y también Cintia Juárez. Le voy a dar la palabra a Berenice. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta sería, considerando ya el escenario que usted nos plantea del Estado fallido de Palestina, la, digamos, falta de relaciones que tienen con países de reconocimiento en el Consejo de Seguridad de la ONU como Estados Unidos, podemos hablar y de las ocupaciones también que ha tenido Israel respecto a Palestina y que ha hecho caso nulo de las declaraciones de la ONU para regresar esos territorios. ¿Podemos hablar de una posible extinción del Estado palestino, dado que la salida de la diplomacia ha sido muy complicada y la falta de unidad del mismo Estado? Bien, bueno, yo no creo que, bueno, extinción del Estado, no hay Estado. Yo diría la extinción de la nación palestina, tal vez. Pero eso es muy difícil, ¿sí? Mientras los palestinos siguen procreando como lo están haciendo el día de hoy, que es una estrategia, realmente es una estrategia. Porque mientras más palestinos hay en Cisjordania, menos probabilidad tiene Israel de anexarse. Claro, los van a ir arrinconando como lo están haciendo, ¿sí? Pero la presencia misma de los palestinos hace que es imposible hablar de esta extinción. No hay extinción de un Estado porque no existe el Estado, no hay una extinción de la nación palestina. Al menos que Israel, y esto lo han propuesto algunos diputados, es expulsar a todos los palestinos de Cisjordania, lo que lo veo muy difícil, para no decir imposible. O sea, en ese sentido no puede haber una extinción. Pero sí, lo que va, si no hay un cambio de estrategia de los palestinos adentro de Israel, como en los territorios ocupados, como entre ellos OLP y el Hamas, lo que va a suceder, el problema palestino se va no a extinguirse, pero va a quedar como estos problemas que siguen allá perdidos, nadie le va a interesar. De vez en cuando se va a hablar, ay, Israel está construyendo un nuevo asentamiento, pero yo me pregunto, cada vez que construyen un asentamiento, es un territorio que le están quitando a los palestinos. Y los palestinos no se dan cuenta que están perdiendo irremediablemente su territorio. Cuando uno ve el mapa de Cisjordania, dice, bueno, ese mapa no puede crear un país. Un país es inviable. Porque los bantustanes en Sudáfrica eran independientes entre sí. ¿Qué fue la estrategia de Sudáfrica? ¿Por qué no los israelíes no van a empezar a crear, bueno, aquí un estado palestino en Ramallah controlado por la OLP, otro estado palestino en el norte de Cisjordania controlado por el Hizb al-Islami, otro estado en el sur, allá por Hebrón, controlado por la hermandad musulmana? Pues, pueden fácilmente dividir el territorio. Y esto todo depende de la actuación de los propios palestinos. El problema está en manos de los palestinos, no en manos de los israelíes. Los israelíes lo que quieren es hacer desaparecer el problema y lo están logrando. Cada vez se oye más, cada vez hay menos interés en la cuestión palestina. Y si los palestinos no retoman en sus manos su propio futuro, pero lo toman de una manera inteligente, de una manera coordinada, de una manera de negociadora, primero uniéndose entre ellos,
si no hay una unidad entre los propios palestinos dentro de Israel como afuera de Israel, el problema va a seguir sin resolución. Porque hoy día está claro, los países árabes ya no les interesa el problema palestino. No hay un interés. Y no hay un interés porque hay otros temas. La amenaza, entre comillas, de Irán es el principal tema que tienen en el Medio Oriente. Y si esta amenaza implica aliarse con Israel para protegerse de un posible, no sé, si va a haber un posible ataque de Irán, que obviamente no se va a dar, pero el acercamiento con Israel ya se dio. Durante la visita de Trump a Arabia Saudita, por primera vez, los saudíes autorizaron un vuelo Riyadh, Tel Aviv, bueno, Riyadh al puerto de Ben Gurión, que nunca se había dado. Nunca había habido un vuelo directo desde el territorio saudí a Israel. Y en ese momento sí lo autorizaron. Esto muestra estos pasos pequeños hacia un acercamiento. En resumen, los palestinos tienen que tomar en sus manos su destino y trabajar de una manera inteligente. Bien, vamos con Cintia Juárez. ¿Está apagado tu micrófono, Cintia? El micrófono. El micrófono está apagado. Si quieres... Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi nombre es Cintia Juárez, soy internacionalista. Bueno, aquí creo que en su momento, hace muchos años, yo me di cuenta que en mis estudios en la Universidad de Leyes de Copenhague, con el doctor Ibrahim, me di cuenta que la situación de Palestina y de todos los países musulmanes islámicos era un problema de instituciones. ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Era un qué? Un problema de instituciones y también de feudalismos y un problema obviamente histórico, ¿no? Ajá, de problemas desde el Imperio Otomano. Y ahorita, ¿usted qué piensa sobre las instituciones en Palestina? Así como no está el Estado palestino, no hay un Estado, no hay alguien estadista. No hay un estadista en Palestina que diga, bueno, es estadista. También he vivido los movimientos en México de Palestina y argelinos. Y pues todo el mundo pelea por la Palestina libre, pero algo sí me dejó el doctor Ibrahim, nos dejó a todos. Si no conoces la historia, no juzgues, no juzguemos. Incluso Israel ha ayudado ahorita a Guatemala en cuestiones de lluvia por el cambio climático. Sus institutos, no sé, ya para cortar todo esto, ¿qué piensa ahorita sobre las instituciones en toda esa área de Palestina? Bien, bueno. Yo creo que es más complicado que un problema de instituciones, mucho más complejo. Pero quisiera retomar nada más lo último que dijiste. Israel ayudó a Guatemala. Esto es una demostración de la capacidad propagandística de Israel. Si Israel levanta el pequeño dedo, todo el mundo tiene que enterarse. Dimos $1 millón a los guatemaltecos y lo publican por todos lados. ¡Ay, Israel que ayuda! ¿Sabes la cantidad de dinero que los países árabes, el día de hoy no, pero en su momento, en los 70s, 80s, 90s, los países árabes dedicaban la mayor cantidad a nivel mundial de la ayuda para el desarrollo? Llegaban hasta ayudar con el 5% de su PIB, cuando Estados Unidos dedica el 0.3%. Pero curiosamente nadie habla de esto. Nadie lo habla. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema. No hay
una comunicación, no saben utilizar a los medios de comunicación. Dicen, bueno, ayudamos y punto. No, como decía mi jefe, bueno, uno de tantos jefes, el problema no es poner huevos. Sí, sino cacarear. Todas las gallinas ponen huevos. El problema es cacarear el huevo. Si yo pongo un huevo de ese tamaño y lo cacareo, voy a tener más éxito que mi vecina que pone 20 huevos y no hace nada. Ese es el problema. No saben cacarear. Bien, ese es el primer punto. El problema de las instituciones. Bien. Bueno, definitivamente, bueno, en primer lugar, aprender de la historia, sí. Tenemos que recordar que el Imperio Otomano fue el gran imperio de la época. Fue la superpotencia de la época. ¿Sí? No había un solo estado que tenía la fuerza militar del Imperio Otomano. Y estoy hablando del siglo XV-XVI. El Imperio Otomano derrotó a Carlos V. La famosa Armada Invencible de Carlos V fue derrotada. El Imperio Otomano fue la gran potencia durante varios siglos. Y claro, como toda gran potencia, tout empire périra, decía Durosel. El libro de Kennedy, Auge y decadencia de las, de las grandes potencias. Es cierto. Hubo un auge del Imperio Otomano y posiblemente una decadencia. No voy a entrar el porqué de esta decadencia, pero bueno. Es muy larga. Y claro, la herencia que van a tener los países árabes, o los países islámicos, no todos, pero muchos, va a ser la herencia otomana. ¿Sí? Todas estas estructuras que funcionaron en una época de la historia, pero que ya no funcionan, pero también la debilidad que han tenido frente al colonialismo. El colonialismo británico ha dejado estructuras muy complejas en el Medio Oriente, en Asia, por todos lados, y estructuras que han generado y siguen generando conflictos. Parece ser que la visión de Gran Bretaña es: voy a crear estructuras para que estos países estén en conflicto permanente. Y esto lo tenemos en el Medio Oriente. Cuando a partir de la Primera Guerra Mundial los británicos empezaron a pensar el futuro del Medio Oriente, hubo dos visiones. Una visión que decía: espérense, vamos a apoyar un reino árabe en el Medio Oriente y lo vamos a tener como aliado. Que esta fue la posición de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia dijo: no, un solo reino. Y si creamos un reino y este reino va a depender de nosotros, vamos a eliminar a Francia, eliminamos a todos los países. Pero el Foreign Office, Churchill, fundamentalmente desde Londres, dijo: no, divides y gobernarás. La posición, vamos a dividir, vamos a crear estados muy endebles, estados que no tienen algo histórico, y obviamente estos estados van a estar en conflictos con el vecino porque el territorio, por ejemplo, Siria y Líbano, Siria, Irak, Siria, Jordania, Kuwait, Irak, Jordania y Arabia Saudita, etcétera, etcétera. O sea, problemas con los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, o sea, generar problemas, porque obviamente estas fronteras todas son artificiales. Entonces, generaron estados artificiales con fronteras artificiales que no han podido consolidarse. Ese primero. El tema de las instituciones, y así es importante. ¿Qué tipo de estado han emergido de esos países? Primero, monarquías en general, que se fueron cayéndose paulatinamente, pero sobre todo cuando el fundamentalismo islámico surge, puso en jaque al mundo occidental y a los gobiernos árabes, islámicos en general. ¿Qué han hecho las grandes potencias? Democratizar estos países no es la solución, porque la democratización implica el triunfo de los movimientos fundamentalistas, como lo han
como lo hemos visto en la Primavera Árabe, como lo hemos visto en el caso de Argelia, que fue la primera elección democrática que hubo en el mundo árabe en el 90-91. Entonces, la opción es tener regímenes autoritarios, los vamos a apoyar, y estos regímenes son los que van a proteger al mundo occidental de esta ola fundamentalista. Y esto duró hasta la Primavera Árabe. Pero el gran problema de la Primavera Árabe es que los propios gobiernos autoritarios habían desmantelado cualquier estructura política. Cuando se dan las elecciones, no hay partidos. Los únicos que hay eran los movimientos islamistas. ¿Y por qué había los movimientos? Porque los movimientos islamistas, si no son partidos, pueden obrar en la cuestión social. Hay un sismo, mandan a voluntarios de la hermandad musulmana. Se quiere casar fulán de tal, no tiene dinero, lo vamos a apoyar, le vamos a dar dinero, lo vamos a casar. Se cae una casa porque estaba mal construida, lo vamos a apoyar. O sea, hacen obras sociales. Y esto ha permitido que estos movimientos islamistas siempre han tenido una presencia en la vida social del mundo árabe. Y claro, cuando hay elecciones, se convierten en partidos, y los únicos partidos que conoce el pueblo es el movimiento islámico, y esto explica el triunfo de la hermandad musulmana en Egipto, el triunfo del Partido del Progreso en Marruecos, el triunfo de Nahda en Túnez, que después, bueno, porque ya no supo manejar el país, pues cayó como gobierno, el triunfo del Frente Islámico de Salvación en Argelia, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, sí es una mezcla de instituciones, pero son instituciones que heredadas del Imperio Otomano, pero sobre todo heredadas de la presencia colonial y de la presencia neocolonial, que muchos países europeos, Francia, por ejemplo, Francia respaldó el golpe de Estado de Argelia en el 92. En lugar de apoyar un proceso democrático que gana un movimiento islamista, apoya al golpe. Entonces, sí es mucho más complejo que unas simples instituciones. No hay instituciones democráticas en los países árabes. No hay ni siquiera una cultura democrática, porque nunca existió una cultura democrática. Ni el tiempo otomano, ni el tiempo de la colonización, ni posteriormente. Porque posteriormente hubo autoritarismos, y los autoritarismos o eran pro-norteamericanos o pro-soviéticos, pero eran autoritarismos. Y claro, cuando se empiezan a derrumbar a partir del 2010, no hay. ¿Sobre qué base vamos a crear estados modernos? El caso de Israel, sí. Israel se creó con inmigrantes que tienen una cultura muy arraigada, ¿sí? Una cultura de discusión, una cultura de partidos políticos, y sobre todo los judíos antes de la creación del Estado de Israel o después los israelíes han entendido que el éxito es tener una presencia internacional, es saber venderse, es como cualquier producto, y esto uno lo puede ver. Por ejemplo, todo el mundo habla del milagro de la agricultura israelí, ¿sí? Pero nadie habla del milagro de la agricultura de Arabia Saudita. Arabia Saudita es el primer productor mundial de trigo en el desierto. El primer productor mundial de verduras en el desierto. Argelia tiene centenares de hectáreas de productos agrícolas en el desierto. Claro, uno dice, bueno, lo hacen porque tienen el dinero, sí. Usan dinero, claro que sí, pero usan también la tecnología más avanzada. Pero ¿cuál es el problema? Nadie habla de esto. Los argelinos nunca muestran lo que se hace en el desierto de Argelia. Unos jitomates de este tamaño, unas zanahorias de este tamaño, pero nunca aparece en la prensa. Pero cuando lo hace Israel,
rápidamente lo difunde a nivel mundial y todo habla de este milagro. Esa es la cuestión. Por eso lo que insistí en la cuestión palestina, no saben utilizar los medios de comunicación, no saben utilizar la lógica del pensamiento occidental. Todavía pensamos como árabes y no pensamos como occidentales. Los israelíes piensan como occidentales. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder en Israel son los judíos occidentales, los judíos ashkenazi. Yo creo que si hubieran dejado a los judíos sefaradí tomar el poder en Israel, estarían pensando como los árabes. Esa es la cuestión. Muchas gracias. Finalmente, tenemos una última pregunta por parte de Espacio Global. Sí, hola, buenas tardes, maestro. César Poblano. Disculpe, digamos que a nivel internacional, obviamente, todo el sistema internacional es cambiante, imprescindible, ¿no? Y usted hablaba sobre una probable, o más bien, una necesidad acerca de los palestinos de unirse, ¿no? ¿Cómo podríamos, cuál sería la estrategia? Digamos que en una visión a futuro, esta ya se hizo, ¿cuál sería la siguiente estrategia después, ya viéndolo en el sistema internacional como un actor relevante, no viéndolo ya como observador nada más, sino como en un proceso de Estado, digamos? Vaya también resaltar que estamos en la segunda década del siglo XXI y debe de ser observado por el ser humano, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Bueno, mi respuesta es la misma que lo que mencioné antes. Sí estamos en un mundo cambiante, sí estamos en una nueva situación, pero hay reglas que no cambian. Y la regla que no cambia es la unidad. Si los palestinos no se unen y no presentan un programa muy concreto, nunca van a avanzar. Y lo mencioné, por ejemplo, el caso de los árabes israelíes. Tienen una oportunidad impresionante. El hecho que Netanyahu haya invitado a un partido islamista a participar en la coalición gubernamental, esto muestra el peso. Y lo ha invitado, aunque tiene 4 diputados. Mi planteamiento es que la unidad de los árabes palestino-israelíes, pero con un programa mínimo, porque meter mucho en el programa es desvirtuar, porque se genera conflictos, va a generar. Pero si yo pongo por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? La paz, la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel, con las fronteras de 1967. Esto lo pongo como punto único. No voy a pedir más. Por ejemplo, plantear lo de la ley de retorno. Obviamente la mayoría de los judíos, los israelíes, no israelíes, judíos israelíes, se oponen a la ley de retorno. Y es normal que se vayan a oponer. La ley de retorno implica 3 millones de palestinos que van a llegar a Israel. Nadie lo va a aceptar, nadie, ni los más progresistas en Israel. Pero si plantean solamente la creación de un Estado palestino al lado de Israel, como decía, no solamente son todos o casi todos los palestinos israelíes que van a apoyar este partido único, sino muchos israelíes judíos lo pueden apoyar. Porque hay muchos partidos políticos israelíes que sí están de acuerdo en un Estado palestino. Y esto lo puede convertir en la segunda fuerza, y si sigue esta tendencia, probablemente la primera fuerza política de Israel. Esto puede hacer avanzar muchísimo la cuestión palestina. Pero el punto principal, olvidémonos de estos cambios a nivel internacional. Sí hay muchos cambios, sí. Olvidémonos de toda esta tecnología, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un problema político
y de un planteamiento político. Con esto, los palestinos o los palestino-israelíes pueden hacer avanzar mucho más la cuestión palestina que cualquier otro discurso. Porque lo interesante de Israel es un país muy dividido. Es un país sumamente dividido. Y se entiende por qué está dividido. Porque hay grupos muy heterogéneos. Están los rusos que llegaron a partir de 1990, tienen su propio partido, Israel Beituno, por ejemplo. Están los judíos que llegaron de los países árabes o de, bueno, de España, que fueron expulsados, y después los países árabes, que son los judíos orientales, sefaradíes, que tienen también su propio partido. Están los judíos ashkenazi, están, etcétera, etcétera. Y claro, cada quien tiene su propia agenda. Esto lo pueden utilizar en su favor los propios palestino-israelíes. No, pero aunque hay esta gran división, ¿qué pasaba hace 40, 50, 60 años en Israel? No había división. Había una posición común. Todos los partidos tenían una sola posición: defender el Estado de Israel. Entonces, cuando hay una amenaza externa, nos unimos. Cuando no hay amenaza externa, como está el día de hoy, nos podemos pelear, no hay problema. Ya nadie nos está amenazando. Pero los palestinos sí tienen una amenaza externa, que es esta famosa extinción. Bueno, entre comillas. Y si no se unen frente a esta amenaza externa, que es la desaparición total del problema palestino, porque cada vez hay menos interés en el problema palestino. Y sobre todo, donde debe haber un interés, por ejemplo, en el Medio Oriente, los países árabes que tradicionalmente apoyaban a los palestinos cada vez tienen menos interés, o porque están en una guerra civil, el Yemen, Siria, el propio Irak, Libia, o simplemente porque tienen otra amenaza, el caso de las monarquías, etcétera, etcétera. Los palestinos tienen que pensar ellos mismos en su futuro. Y no hay otra manera de solucionarlo. La lucha armada ya pasó a la historia. O sea, sí, el cambio a nivel internacional es esto. No hay lucha armada al día de hoy. O hace la lucha armada porque estás seguro de ganar, o olvídate de la lucha armada. Es bonito una Kalashnikov en las manos, pero esto realmente lo único que sirve es consolidar la posición de Israel, sobre todo en el mundo occidental, esta víctima del terrorismo, porque lucha armada, siempre en el mundo occidental, es terrorismo. Y por eso la OLP lo entendió. En 1993, ¿qué dijo la OLP? No, pues dejémonos de lado esta lucha armada, no nos sirve de nada. Vamos a negociar, y sí lo hicieron, y sí tuvieron mucho éxito, sí lograron primeros pasos, pero después se fue complicando. El surgimiento de Hamas complicó totalmente la situación y el resultado es lo que estamos viviendo el día de hoy. Ok. A nombre de su anfitrión, Jorge Ángel Jiménez, encabezando y también siendo parte de la revista Estudiantil Internacional, revista especializada en relaciones internacionales por la licenciatura homónima, y a nombre también de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, les agradece la atención prestada a todos nuestros asistentes y también le extiende este agradecimiento al doctor Seraoui por su tiempo, su participación y su conocimiento en aras de una profundización sobre el tema palestino tan importante en el ámbito de las relaciones internacionales. Los invitamos a que continúen con nuestros eventos. Continuaremos el día jueves con los problemas a la estatalidad palestina con el doctor Daniel Abundis Mejía, que bueno, es también un buen especialista, muy especializado en el tema. Y a la postre tendremos la visita del embajador o del representante palestino en México. Y el día sábado, conmemorando meramente
el día de la NACBA estará con nosotros la maestra Marcela Álvarez Pérez, junto con otros académicos sobre el movimiento BDS. Doctor Seraoui, muchas gracias nuevamente. Un placer tenerlo por primera vez y esperamos que no sea la última. Definitivamente quiero muchísimas gracias, Jorge. Gracias por esta invitación realmente, y gracias a todo el público. Yo creo que hubo mucho interés. Pues todas estas preguntas lo demuestran realmente, demuestran que realmente el tema tiene interés en México. Ojalá que también tuviera mucho interés en el Medio Oriente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente, Jorge. Gracias a todos ustedes. Igualmente, le están agradeciendo en el chat. Igual ya el doctor nos hizo el gran favor de pasar su correo electrónico. Así es, justo es lo que iba a decir. Ya les puse mi correo electrónico, es muy sencillo, es mi apellido, seraoui@tec.mx. Y cualquier duda, cualquier consulta, con todo gusto trataré de responder. Vale, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Un saludo y buena tarde, cuídense mucho. Buenas tardes.